a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy traigo para ustedes el tema de momento de fuerza, que también se le llama torque. Y el momento de fuerza lo vamos a determinar con relación a un punto dado de un cuerpo. ¿Estamos? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Aquí les he dibujado un cuerpo cualquiera y sobre un punto A de ese cuerpo está aplicada una fuerza F. Ahora vamos a hallar el momento de esa fuerza con relación a un punto cualquiera del cuerpo. Elijamos uno arbitrariamente, el que nos guste. Pongamos, por ejemplo, que sea este punto de acá, que lo dibujé en rojo, y vamos a llamarle a ese punto B, para ponerle un nombre a cada uno de los puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a trazar, tomemos nuestra regla y tracemos un segmento dirigido que vaya desde A, de B hasta A, perdón. Aquí tenemos, y vamos a dibujarlo. Vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, y ya. Ahí está. Y como es un segmento dirigido desde B hasta A, vamos a denotar eso con una saeta en la punta, en el extremo A de ese segmento. Entonces, a ese segmento orientado lo vamos a llamar R, que va a ser un vector. Entonces, ¿cómo se define el momento de esa fuerza? Pues el momento de la fuerza, vamos a poner aquí, el momento de fuerza va a ser una cantidad vectorial que se define como el producto vectorial entre el vector R, cuyo origen está en el punto con relación al cual se determina el momento de fuerza, y cuyo extremo está sobre el punto en el que está aplicada la fuerza F. Entonces, al producto vectorial R por F es a lo que se le denomina momento de fuerza o torque. Entonces, como todo producto vectorial, se determina como el determinante de la siguiente matriz. Como el determinante de la siguiente matriz. I, J, K, donde I, J y K son vectores unitarios, o sea que su módulo es 1, y están orientados y dirigidos según los ejes de coordenadas X, Y y Z respectivamente. Entonces, como aquí primero está R en este producto vectorial, aparece primero R, vean, primero R y después F, entonces las coordenadas del primer vector, o sea, el que está primero, pues aquí se escriben en la fila 2 y sería R sub X, R sub y R sub Z, o sea, serían las proyecciones de ese vector R, ¿verdad?, sobre cada una de los ejes coordenados. Y después vienen
las proyecciones de la fuerza sobre dichos ejes. Y ya ahí tenemos cómo hallar el vector momento de fuerza correspondiente a esa fuerza en específico. Por supuesto, también sabemos que el módulo, o sea, el módulo de ese vector momento de fuerza, como es el producto vectorial, pues tiene que ser igual al módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo que forman entre sí esos dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, si conocemos las coordenadas de cada uno de los vectores, o sea, del vector R y del vector fuerza, pues simplemente hallamos el vector momento de fuerza hallando el determinante de la matriz que les acabé de escribir. Si lo que conocen es el módulo de cada uno de esos vectores y el ángulo entre ellos, pues utilizan entonces esta otra fórmula, ¿de acuerdo? Pero esta otra fórmula solo me da el módulo del vector, y el vector tiene que tener, además de su magnitud, o sea, módulo, debe tener dirección y sentido. ¿Cómo se halla la dirección y sentido en ese caso? Pues utilizando la regla de la mano derecha, o la regla del tornillo de rosca derecha, o la regla del sacacorcho. Las tres reglas son para lo mismo, es un recurso para hallar la dirección de un vector, que es el resultado del producto vectorial de otros dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Yo aquí, para mostrar lo que hemos acabado de hablar, les traigo de ejemplo un problema que dice lo siguiente. Dice, determine la magnitud y el sentido, o sea, magnitud, dirección y sentido. Es lo que nos están pidiendo. Hay la magnitud, la dirección y el sentido del momento resultante de las fuerzas con respecto a dicho punto que aparece aquí en el dibujo, con relación a este punto 0. ¿Verdad? Aquí está ubicado el origen del sistema de coordenadas cartesianas, que está dibujado aquí, X y Y. ¿De acuerdo? Entonces nos están pidiendo hallar el momento total, el momento resultante de esas fuerzas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hallar el momento de cada una de esas fuerzas individualmente, y luego que ya hallé el momento correspondiente a cada una de esas fuerzas, entonces se suman, pero se suman vectorialmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que hallar el vector momento de fuerza para cada una de las fuerzas y luego sumar. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer eso en este caso. Aquí les traigo una ampliación de esa misma imagen para poder trabajar de mejor manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar el vector R que va hasta el punto A, que es donde está aplicada la fuerza A, y después trazamos el vector R, ¿verdad?, que va hasta el punto B, que es donde está aplicada la fuerza en B. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer eso. Tomemos primero y hallemos ese vector. Ya aquí lo tenemos. Y le ponemos su saetita correspondiente, indicando que ese vector
está dirigido desde 0 hasta el punto A. Y vamos a darle un nombre, vamos a llamarle R, como les habíamos estado llamando hasta ahora, y para denotar que es el R que va hasta el punto A, le vamos a poner R sub A. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el punto, con el otro punto. O sea, vamos a poner nuestra regla aquí. Vamos a girar hasta acá. Y tracemos nuestro vector R sub B, ¿verdad? Que va a ir hasta acá. Aquí ya lo tenemos. Y vean, y a este le vamos a llamar R sub B, ya que va desde el 0, que es el punto, es decir, con relación al cual nos están pidiendo hallar el momento resultante, o sea, el momento de fuerza resultante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí nos es muy fácil hallar las coordenadas tanto de los vectores R como de los vectores fuerzas. Hagámoslo, vamos a hacerlo. Por ejemplo, para R sub A tenemos que sus coordenadas son 2 por la X, su proyección en X es 2 y su proyección en la Y es menos 5. Por lo tanto, vamos escribiendo aquí ya. O sea, para el vector R sub A, tenemos que sus coordenadas son 2, punto y coma, menos 5. Y para el vector R sub B tenemos que de aquí a acá hay 4, más 2 son 6, por lo tanto es 6 la proyección en X y 0 su proyección en Y. Por lo tanto, escribimos acá R sub B, sus coordenadas son 6, punto y coma, 0. Entonces, ahora nos faltaría hallar las coordenadas de cada una de las fuerzas y hallar el determinante que le corresponde en cada caso. Y con ello estaríamos hallando el momento de cada una de las fuerzas. Luego que hallemos eso, solo tenemos que sumar. Y ustedes me van a ayudar solos en su casa a hallar los valores numéricos que corresponden. Yo solamente les voy a orientar en el ejemplo el esquema o procedimiento general que tendrían que seguir. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tendríamos que hallar para cada una de las fuerzas, o sea, para la fuerza en A, tenemos que hallar sus coordenadas y lo mismo habría que hacer para la fuerza en B. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Es muy fácil. Vamos al dibujo y aquí vemos que aquí nos están dando el ángulo, ¿verdad? El ángulo que forma el vector fuerza con relación al eje X, ¿verdad? Y aquí no nos están dando el ángulo, pero sin embargo nos están dando un triángulo. Nos están dando un triángulo, vean acá. Y en ese triángulo, vean, nos están dando la relación, es decir, nos están dando sus lados, ¿verdad? 13, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, 12, el cateto, uno de los catetos, y 5, el otro cateto. Vean que este ángulo de acá,
Este ángulo de aquí con relación al eje X es idéntico a este ángulo de acá, ¿verdad? Observen. Vean. Esos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy fácil. O sea, ya ahora todo lo que nos resta es muy fácil. Por ejemplo, f en A, su coordenada es el módulo que nos los dan, f en A, por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, punto y coma. Y el seno de 30 grados es un medio, por lo tanto aquí por un medio. Y ya tenemos las coordenadas de ese vector fuerza. Entonces vamos a ver las coordenadas del vector fuerza que actúa sobre el punto B. ¿Y qué tendríamos? Sería el módulo de ese vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma con relación al eje X. ¿Cómo lo hallamos? Vamos al esquema. Vean que cateto adyacente a este triangulito entre la hipotenusa de ese triángulo es precisamente el coseno de ese ángulo. Y entonces sería 5 sobre 13. Por lo tanto, vamos a poner aquí 5 sobre 13, punto y coma. El módulo de esa fuerza multiplicado por el seno de ese mismo ángulo, que es 12 sobre 13, véanlo aquí. Vamos al esquema nuevamente, vean. 12 es el cateto opuesto a ese ángulo. Entre la hipotenusa, que es 13, pues ya tenemos el seno de ese ángulo. Entonces, ya tenemos las coordenadas de R sub A y de la fuerza sub A. Por lo tanto, ya podemos hallar el momento de fuerza que se aplica en el momento de la fuerza que se aplica en el punto A. Y lo mismo con relación a B. Entonces, ustedes van a resolverlo. Van a hallar el determinante correspondiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el caso para la primera fuerza, o sea, vamos a hallar el momento, ¿verdad? El momento de la fuerza en A, por ejemplo, el momento de fuerza de la fuerza F sub A. Y eso va a ser igual aquí en A. Esta no me quedó bien, vamos a ponerla más derecha. Más o menos así. Entonces, ¿qué tenemos? I, J, K. Estoy escribiendo en rojo para resaltarlo bien, ¿verdad? Entonces, después, ¿qué tenemos? R sub X, vamos a ver, acá, era 2 y menos 5, ¿verdad? Es lo que nos toca para hallar este producto vectorial entre este vector y este otro vector. Entonces, tenemos 2 menos 5, 2 menos 5 y 0, porque la coordenada z de ese vector es 0. Y entonces ahora vienen las componentes de la fuerza, que sería FA raíz de 3 sobre 2 y FA por 1 medio. Entonces sería F sub A raíz de 3 sobre 2 FA por 1 medio y 0, porque la componente z de ese vector también es 0. No quiere decir que la componente z del momento de fuerza sea 0, todo lo contrario, no va a ser 0, obviamente. Ya eso lo tienen que hallar ustedes. O sea, ustedes van a hallar ahora esa cantidad. Bien, o sea, ustedes van a hallar ese determinante. ¿Y qué van a hallar con ello? Pues van a hallar quién es
la componente X, o sea, la proyección en X de ese momento, de esa fuerza, van a hallar la componente Y de ese momento de fuerza y van a hallar su componente Z. Lo mismo van a hacer, pero con el momento de la fuerza que está aplicada en B. Ya es muy fácil, ya tienen la coordenada de los dos vectores. Cuando hay en ese momento de fuerza, ese otro que les falta, ¿qué es lo que van a estar hallando? Las componentes X, Y y Z de ese otro momento. Y por lo tanto, ¿qué tendrían que hallar? Pues tendrían que hallar, ¿verdad? El momento, ¿no? Total. Llamémosle momento de fuerza con relación al punto cero, que es el momento que nos están pidiendo, y esto sería igual a la componente, o sea, la proyección en X del momento de fuerza en A más la proyección en X del momento de fuerza en B, del momento de fuerza B, por el vector unitario Y más, ahora vienen las proyecciones en Y de ambos momentos de fuerzas. ¿De acuerdo? Por J más, ya por último, serían las proyecciones en Z de cada momento de fuerza. Multiplicado por K. Con ello ya habrán hallado la respuesta a lo que les están pidiendo, ¿verdad? Estarían hallando el momento de fuerza resultante de esas dos fuerzas que se están aplicando a ese cuerpo. Entonces ustedes van a agarrar su calculadora si tienen dificultades para hacer de forma ágil las cuentas, y van a hallar ese momento de fuerza resultante. Y con eso pues terminamos el video. Ya vieron que es muy fácil de hacer. Ya les digo, si les dan o pueden conocer de alguna manera el ángulo entre los vectores R y F correspondiente, y les dan el módulo también de ambos, pues ya aplican entonces la otra fórmula, y aplican la ley del sacacorcho, de la mano derecha, o la que más les guste, para determinar la dirección y sentido de ese vector momento de fuerza. Entonces, sin más, ponemos fin al video por hoy. Les doy las gracias por la atención que me han prestado. Si el video les resultó de interés y de provecho, pues manito para arriba. Si no se han suscrito aún y consideran que eso sería oportuno, pues suscríbanse. Vamos a estar subiendo videos de este tipo de manera frecuente. Nuevamente les agradezco y terminamos por hoy. Nos despedimos. Chao, bye, y nos seguimos viendo. Gracias.